Hoy traemos un tema bien importante para la iglesia, para la familia. Tiene que ver con el liderazgo masculino bajo la autoridad de Cristo. Y hoy nos tocó el turno a nosotros, hermanos, los hombres. Les invito para que abran sus Biblias, por favor, en Primera de Pedro capítulo 3. Hoy vamos a continuar a la enseñanza que traemos acerca del modelo bíblico dado por Dios, no solamente a la iglesia, sino a la sociedad, a los seres humanos, y que es la iglesia la encargada de mostrar ese modelo al mundo. Primera de Pedro capítulo 3, el verso 7: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. La versión nueva versión internacional de este texto dice: de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es delicada y ambos, hombre y mujer, son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Esa es otra versión de este pasaje. Como decía, hermanos, venimos hablando y mostrando cuál es el modelo bíblico, cuál es el modelo original que Dios quiere, no solamente para la familia, sino también para la sociedad. Hoy nosotros, hermanos, debemos recordar que la obra de Cristo en la iglesia, entre muchas cosas, es la de restaurar, es la de restablecer el modelo y diseño original de Dios para el hombre, de Dios para la familia, de Dios para la humanidad. Ese es el modelo. Todo lo que se perdió por causa de la transgresión de Adán nos es devuelto ahora por la obra de Cristo. Todo lo que perdimos en Adán lo vamos a recuperar ¿en quién? En Cristo. Adán nos quitó la libertad, Cristo nos da la libertad. Adán nos trajo quebranto, vergüenza, caos. Cristo viene a restablecer todo. La obra de Cristo en la iglesia tiene un propósito, y es restablecer el orden de la creación. Esa es la obra de Cristo, no es otra cosa. La Biblia dice en el capítulo 3, en el versículo 21 del libro de los Hechos: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hablando de Cristo, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. ¿Qué está diciendo aquí? Que Cristo es el encargado de poner en orden, restaurar todas las cosas, hasta que finalmente Él sea el que gobierne en todo y por todo y en todo. Romanos capítulo 8, el verso 21, precisamente nos va a mostrar que la creación, por causa del pecado, oiga bien esto, por causa del pecado, hoy vivimos lo que vivimos. Vivimos las guerras, hambres, pestes, conflictos familiares, todo, absolutamente todo, es a raíz o como consecuencia del pecado. El cristiano no puede estar buscando el origen del caos de la sociedad, de la familia, en otra cosa. Nosotros tenemos el conocimiento de que todo es producto o resultado de la caída. Romanos 8:21 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pablo está hablando aquí del caos universal, del caos cósmico que trajo el pecado a la creación, tanto en seres angelicales como en seres humanos. Todo fue producto ¿de qué? Del pecado.
Y cuando la Biblia dice de que todo fue sujeto a esclavitud de corrupción, está diciendo entonces que todo fue afectado. Todo fue afectado y trajo como consecuencia la corrupción. Cuando uno mira la palabra corrupción o el significado de esta palabra, entonces está hablando aquí de deterioro de valores, deterioro de los usos o las costumbres. Cuando uno habla de corrupción, está hablando de descomposición, está hablando de degeneración, está hablando de putrefacción. Eso es corrupción. El modelo original de Dios, la Biblia dice en Eclesiastés que Él hizo todo perfecto, pero por causa de la caída vino la descomposición, vino la degeneración, vino la depravación, la perversión, vino el envilecimiento y la prostitución de todo el plan divino. Se echó y se deterioró. Ahora, ¿cuál es la razón de que Cristo vino? Vino precisamente a restaurar todas las cosas, el modelo. Ahora, ¿dónde lo va a hacer? ¿Lo va a hacer en dónde? Inicialmente en la vida de cada uno de nosotros. Luego eso se traslapa o se lleva a la familia, luego se lleva a la iglesia y de la iglesia se escala a la sociedad. Entonces, nosotros no podemos esperar que sea la sociedad la que nos determine a nosotros cuáles son los parámetros para nosotros vivir, porque ellos no tienen el modelo original, no tienen el mapa, no tienen el diseño. No podemos esperar que esa iniciativa surja de los entes gubernamentales, porque ellos no tienen la palabra. Un ejemplo de la restauración de Cristo con sus discípulos, un ejemplo muy claro, es el ejemplo que Él le dio a sus discípulos hablando respecto al liderazgo. Entre ellos había conflictos. ¿Por qué? Porque eran seres humanos pecadores caídos. Y cuando Cristo empieza un trabajo con sus discípulos, ellos tienen competencia entre ellos. Ellos quieren tomar ventaja del otro. Y el liderazgo, hermanos, fue permeado por el pecado y fue corrompido por el pecado también allá en el huerto. Una muestra de ello lo vemos en Mateo 20, 20 al 28. Los discípulos estaban teniendo conflicto entre ellos, tráfico de influencias, preferitismos. Y la mamá de Juan y de Juan el apóstol y su hermano quisieron interceder ante Jesús para que en el reino el uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. En otras palabras, bueno, vamos a ver cómo arreglamos esto aquí. Y Jesús les dijo, no, así no será entre ustedes. O sea, eso no es potestativo mío dárselos a ustedes. Ustedes pueden participar de la copa que yo bebo y pueden participar de muchas cosas, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros. Note usted que ahí quisieron como meter la mano a ver si hay un favoritismo. De hecho, los 10 apóstoles que no estuvieron en ese momento se sintieron frente a eso. Y Jesús, corrigiendo el modelo de liderazgo, les dijo estas palabras. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esto aquí es diferente, hermano. Esto aquí es diferente. Nosotros no podemos utilizar los parámetros de la sociedad. No, es que así se hace allá. No, así no será entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande aquí entre ustedes será vuestro servidor. Lo que el Señor viene es a restaurar el modelo, a cambiar nuestros paradigmas humanos, producto de ¿qué? De nuestra depravación, producto de nuestra perversión, envilecimiento, deterioro de los valores, para decirnos a través de la palabra cómo es que debemos hacer las cosas. No es que yo voy a dejar a mi hijo para que sean los profesores del colegio los que les digan qué es lo que tienen que hacer. No, señor. No, es que es el vecino, tampoco. Pues tenemos que tomar nosotros la responsabilidad. Claro, hay colegios con principios, pero esa no es los directos responsables. Somos quienes, los padres.
La primera imagen que el ser humano se forja en su mente, la tiene ¿dónde? En el modelo primario, que es la familia. Y usted no puede delegar eso, Dios se lo ha dado a usted. La primera imagen de autoridad se la voy a anclar yo a mi hijo en la casa, no es en el colegio, no es en la sociedad. No, el primer modelo de autoridad, de liderazgo, de sometimiento, de responsabilidad, de disciplina, lo voy a anclar yo ¿dónde? En la casa, ahí, en ese nicho primario, en esa célula primaria. Hermanos, cuando se trata de la familia, cuando se trata del matrimonio, cuando se trata de la pareja, el pastor John MacArthur, hablando de este deterioro que se ha dado, hace una anotación respecto a cuál fue el impacto del pecado en la sociedad. Él dice estas palabras: el pecado ha transformado el armonioso sistema de papeles ordenado por Dios, lo ha convertido en desagradables luchas de voluntades personales. Todo este conflicto de géneros ahorita, que ese conflicto entre hombres y mujeres, todo ese caos es producto del pecado. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere someterse a ese modelo. Así de que hoy nosotros, como compañeros de vida, hombre y mujer, marido y mujer, necesitan la ayuda de Dios para restablecer ese modelo. ¿Para qué? Para podernos llevar bien. Hermanos, la labor de la iglesia, y escuchen bien esto, con mucho amor se los digo, la labor de la iglesia como columna y baluarte de la verdad es presentar las verdades acerca del hombre, acerca de la relación con Dios y con sus semejantes por medio de las sagradas escrituras, sin esperar que sea la sociedad quien defina lo que es correcto y lo que no es correcto. Es la iglesia. Por eso la Biblia nos llama columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. La iglesia tiene la verdad. La verdad no es relativa. Escúcheme bien esto. Eso nos está vendiendo el modernismo. No, que es que la verdad es relativa, que la verdad depende. No, la verdad no es relativa. La verdad es absoluta. La verdad es Cristo. La verdad es su palabra. Esa es la verdad. Dios no nos ha dejado a merced. Dios no nos ha dejado sin una brújula para que naveguemos. Hay una verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros tenemos la verdad de la palabra. Tenemos la palabra profética más segura. La Biblia nos llama columna y baluarte de la verdad. Así de que es la iglesia hoy la encargada de mostrarle al mundo esa verdad respecto al hombre, respecto a la familia, respecto a la pareja, respecto a los órdenes creados por Dios de sujeción y autoridad para mantener el equilibrio ¿de qué? De la sociedad. Ese es el modelo. No podemos delegarlo. Entonces los apóstoles, tanto Pedro como Pablo y todos, utilizando el ejemplo de Cristo y de la iglesia, entonces nos ilustran cuál debe ser el diseño divino basado en sujeción y autoridad para mantener el orden, para restaurar. Por eso la oración nuestra es: venga a nosotros ¿qué? Tu reino. Entonces la iglesia, los predicadores y todos nosotros somos los encargados de mostrar ese modelo. Pedro muestra entonces, primera de Pedro 2:13, muestra cómo la iglesia debe someterse a las autoridades humanas por causa del Señor. Y lo dijimos, es por causa del Señor. No es por nosotros, no es por los gobernantes, es por causa del Señor. Sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Ahí está mostrando las jerarquías. Primera de Pedro 2:18, ahora le habla a los criados. Note usted que va escalando de lo más a lo menos. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Esto lo incluye a usted en un trabajo, en una profesión. Si usted mira en su trabajo, en su oficina, allá hay un jefe, hay que respetarlo. Criados, estad sujetos con respeto a vuestros amos. Primera de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y luego le habla a los hombres, que es lo que vamos a tratar hoy. Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El turno hoy es para nosotros los hombres. Ya hablamos de las mujeres hace una semana. Dijimos que no es un esclavismo como lo está queriendo mostrar la sociedad hoy, que es un sometimiento, un maltrato, que es machismo. No, no es eso. No estamos hablando de eso. Dijimos que el hombre y mujer tienen igualdad de condiciones porque ambos son coherederos. Ambos, dice que ya no hay hombre, mujer, bárbaro, excita, esclavo, libre, sino que todos somos ¿qué? Uno en Cristo. En dignidad somos iguales ante Dios. Ante Dios somos iguales. Pero en responsabilidades, Dios ha determinado que haya unas posiciones entre nosotros. Vuelvo allí a el versículo 7 del capítulo 3 de Primera de Pedro. Entonces ahora nos va a hablar a nosotros, los maridos, los esposos. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso está claro. Comencemos diciendo, hermanos, que en la sucesión de autoridad, el apóstol Pablo nos muestra el liderazgo y autoridad que Cristo ejerce sobre el hombre, tanto en lo ministerial como en lo familiar. Me explico. La mujer tiene una autoridad puesta por Dios, el hombre. Pero cuando llegamos al hombre, entonces no podemos decir, no, entonces el hombre está suelto, el hombre no tiene ninguna autoridad, él es amo y señor, él puede hacer lo que quiera, él toma las decisiones que se le plazcan. No, Dios no dejó absolutamente nada en la creación suelto, sin autoridad. Todo está sometido debajo de él. Principados, potestades, gobernadores, todo lo sometió por autoridad. Él está por encima de todas las cosas. ¿Es el hombre la excepción? No, el hombre está bajo autoridad. En la sucesión de autoridad, Pablo nos va a mostrar que ese liderazgo del hombre y esa autoridad del hombre está bajo el liderazgo y la autoridad de Cristo. Y nos la ponen más difícil, porque mire usted, ahora nosotros estamos bajo autoridad de Cristo. Nosotros no somos fichas sueltas, nosotros no somos autónomos, nosotros tenemos un gobierno como hombres. Primera de Corintios, capítulo 11, del verso 1 al 3, Pablo dice estas palabras. Y repito, no solamente es en la familia, eso se escala a la iglesia, porque la iglesia es un reflejo de lo que se vive ¿en dónde? En la familia. Pablo dice, si alguien no puede gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Note usted que aquí hay una correspondencia. Entonces no puede haber un ministro, no pueden ver unos ancianos de una iglesia que gobiernen una iglesia que no tienen control sobre su propia casa. No pueden hacerlo. Tienen que gobernar sus casas para poder gobernar la iglesia. Si no, no son actos para eso. Entonces la Biblia aquí es clara. Primera de Corintios 11, del verso 1 al 3 dice, sed, Pablo dice, en lo ministerial, y luego lo va a llevar a lo familiar. Sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Note usted aquí la autoridad sobre la cual pone Pablo a Cristo, está por encima de él. Y le dice a la iglesia, ustedes van a ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Verso 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis, les está recordando de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Versículo 2 y 3 de Primera de Corintios, el capítulo 11. Ahora bien, quiero que entiendan, dice Pablo, que Cristo es cabeza del hombre. ¿De quién? Del hombre. Cristo es cabeza del hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Entonces aquí hay una sucesión. Dios está por encima de todo. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces el hombre no queda suelto. El hombre tiene una autoridad. Ahora eso tiene unas implicaciones, que Cristo sea la cabeza mía. ¿Cuáles son esas implicaciones? Que Cristo es mi autoridad
Por ende, yo como hombre debo someterme a la voluntad de Cristo. Ahora, para yo someterme a la voluntad de Cristo, yo debo conocer cuál es la voluntad de quién, de Cristo. Entonces debo conocerlo. Debo darme a la tarea de conocer el carácter de Cristo para yo someterme a la voluntad de Cristo. Ahora, si yo estoy bajo la autoridad de Cristo, al ser Cristo mi autoridad, el hombre representa a Cristo y debe rendir cuentas ¿a quién? A Cristo. ¿Tiene lógica o no? Claro que sí. Yo debo conocer la voluntad de Cristo, yo soy un representante de Cristo en mi casa. Y debo rendir cuentas ¿a quién? A Cristo. Pero ¿qué más implica estar bajo la autoridad de Cristo? Que al ser Cristo mi autoridad, el hombre debe tener honor y darle gloria a Cristo. Yo debo traer honra a Cristo, debo traer gloria a Cristo, ejerciendo la autoridad, el liderazgo en mi casa. Eso honra a Cristo. Y el hombre finalmente ha de imitar a Cristo en todo como modelo a seguir. Entonces, si Cristo es mi autoridad, yo debo conocer su voluntad, yo represento a Cristo, yo rindo cuentas a Cristo, yo debo traer honor a Cristo y yo debo de imitar ¿a quién? A Cristo. Él es mi autoridad, yo lo imito a Él. Y entonces de esa manera yo podré decirle a mi familia, mírenme a mí como yo sigo a Cristo, ustedes van a seguir. Hermano, es un gran desafío, porque somos pecadores. Porque nosotros estamos bajo pecado y solemos salirnos del modelo, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en esto, porque no habrá otra forma de volver a traer ese modelo original, sino de esta manera. Por eso Pablo le escribe a los Efesios, capítulo 5, el verso 25, le dice: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo. Note usted que siendo Cristo mi autoridad, ahora Pablo le está diciendo a los maridos, capítulo 5, el verso 25 de Efesios, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. ¿Cuál es el modelo del hombre para ejercer en su familia? ¿Él a quién tiene que mirar? A Cristo. Él mira a Cristo, mira cómo trató la iglesia, cómo se entregó por ella, cómo hizo lo que hizo con la iglesia, y lo que él hace es voltear la mirada y entonces proyectar eso que él está recibiendo a los que tiene bajo su autoridad. De ahí que él dice: maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Entonces, hermanos, no hay excusa para que nosotros digamos: no, es que yo no sé, ¿cómo será esto? No, ¿cómo que no sabe? Usted tiene que saber. Mire a Cristo. ¿Acaso Pedro no dice que Él nos dejó sus huellas y sus marcas para que sigamos ¿qué? Sigamos sus pisadas? Ahí está. Lo que pasa es que eso implica responsabilidad. Eso implica búsqueda, escudriñar, conocer, indagar, mostrar cómo anduvo Cristo. Y entonces yo imito eso y ahora yo lo voy a ¿qué? A transmitir. Mirando allí el capítulo 13, el verso 7, entonces Pedro dice: vosotros ¿qué? Maridos. Vamos a hablar de los maridos. ¿Cuál es el diseño que el Señor muestra para los maridos, según la Escritura? Lo primero, hermanos, que debemos entender nosotros como hombres, y es bueno que usted joven lo entienda también, así usted no tenga en este momento una esposa, pero usted desde ya, usted está proyectando su vida a futuro. Cuando usted decida, por la gracia y la misericordia de Dios, formar un hogar, usted ya debe ir con sus pensamientos e ideas ancladas de ¿qué? ¿Cómo es que se debe conducir una familia? Recuerde, no es el mundo el que nos va a decir cómo es que se maneja eso. No, es que yo lo voy a hacer porque es que todo el mundo lo hace. No, es lo que Cristo me dice a mí. Y ahora es también una responsabilidad mía sentarme con mi hijo, a ilustrar a mi hijo y a mostrarle por las Escrituras cómo es que se forma un hogar, y a mostrarle esos parámetros para que él vaya y duplique eso cuando mañana Dios le dé la gracia de tener una familia. Así de que lo primero que debemos conocer nosotros como hombres es conocer y aceptar con responsabilidad nuestra posición de liderazgo dada por Dios.
Eso fue dado al hombre, el liderazgo para la familia. Es la posición que tenemos. Y es una posición que Dios en su soberanía la dio. El hombre fue creado primero, ya lo vimos en el tema anterior, pero lo voy a repetir. Génesis capítulo 2, el verso 7, muestra cómo el hombre fue creado primero. Y en el orden de creación, entonces Dios en su sabiduría define que ese hombre es creado primero. Ya en el verso 22 del capítulo 2 de Génesis es creada la mujer. Entonces, por orden de creación, Dios crea al hombre y le da mandamientos al hombre. Luego crea a la mujer. Allí en Génesis dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser ¿qué? Un ser viviente. Allí crea Dios al hombre primero. En el verso 22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo ¿a quién? Al hombre. Se la trajo al hombre. Entonces, por creación, el hombre es creado primero, y ahora Dios crea a la mujer del costado de Adán y se la trae a Adán. Cuando Pablo hace referencia a este texto, Primera de Corintios 11, del verso 8 al 12, dice: y tampoco fue creado el hombre por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del hombre. Entonces, lo que Dios ve allí en la creación es un hombre a quien Él le va a dar la responsabilidad. No estoy diciendo de ser superior o inferior, no, porque de hecho la mujer sale del hombre. La mujer hace parte de los huesos. Cuando Adán vio a la mujer, dijo: ahora esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos, es de mí mismo. Es decir, la debo amar tanto que hace parte de mí. Pero en el orden de responsabilidad, lo que la Biblia dice y muestra entonces es que esa mujer ahora es ayuda idónea para ese hombre. En el primer capítulo de Génesis, Dios los creó en igual de condiciones, en igualdad de condiciones. Primer capítulo. Pero en el segundo capítulo se presentan ante Dios y con igualdad de condiciones como seres humanos, en esencia, en dignidad son iguales, pero diferenciados el uno del otro. El hombre es el líder, es el responsable, y la mujer es la ayuda idónea, la ayuda adecuada. Sus papeles están arraigados a los diferentes modelos en el que fueron creados. Ella es la ayuda adecuada para él en lo que va a hacer, pero él es el responsable. Y eso debe saberlo usted, joven, que hoy está con miras de formar un hogar. Usted tiene que saber: ¿yo soy responsable? Si yo formo un hogar hoy, si yo me comprometo con alguien, ¿estaría en la medida de cumplir con unas responsabilidades? Y usted debe pensar que esa persona que se va a unir con usted para toda la vida debe ser la persona adecuada. Debe ser una ayuda idónea, no un obstáculo, no una carga, no un problema, no. Ayuda idónea, ayuda adecuada. Por eso usted debe dejarse dirigir por Dios, para que Dios en su misericordia, en su gracia, le asigne la persona correcta, para que usted tenga un hogar de acuerdo a los parámetros de Dios. Sus papeles están entonces arraigados a los diferentes momentos en que fueron creados. Entonces, lo primero aquí es que yo tengo que recibir esa responsabilidad. No, es que eso no me toca a mí. No, ¿cómo que no me toca a mí? Eso sí le toca a usted. No, es que ahora las cosas son diferentes. Pues el mundo podrá decir lo que quiera, hermanos. El mundo podrá decir lo que quiera y voltear los parámetros, porque ellos no están con una mente regenerada. Recuerde que están bajo corrupción. Y ellos alterarán. Van a entrar en un estado de depravación. Pero nosotros no. Así de que debe haber un reconocimiento al modelo divino. Debemos asumir la responsabilidad que por diseño nos ha sido asignado. Y el hombre deberá escoger una mujer que le sirva como ayuda, no como un obstáculo. Y de igual manera, la mujer debe mirar también un hombre que realmente tenga la autoridad, tenga la disciplina, que tenga el carácter. ¿Para qué? Para que ella garantice que ese hombre
va a cumplir el rol ¿en dónde? En su familia adecuado. Para eso es el noviazgo, para que se conozcan. Eso no solamente para traerse chocolaticos y flores y como unos merenguitos así que se miran así. No, el noviazgo es para que usted sepa cómo es que vive esa muchacha, cómo es que viven allá en el hogar, cómo es el trato entre la familia, quién respeta a quién, cuál es el orden. Entonces yo empiezo a formarme ¿qué? Una idea, porque usted a partir de que ese matrimonio, usted se va a integrar a una nueva familia, usted pasa a ser hijo de allá. ¿Y cómo es que viven aquí? Pídale a Dios sabiduría. Usted va a una visita allá en la casa y usted pasa a ser parte de esa familia. Usted empieza a observar cómo es que se conducen aquí. Usted ya está teniendo una información. ¿Puede ser esta mujer para mí una ayuda idónea? Este muchacho asume responsabilidades aquí, tiene responsabilidades y todo. La muchacha tiene que hacer una lectura. No sea que cuando se, ay, yo no sabía. No, ¿cómo que no sabía? Para eso es el noviazgo, para que se conozcan y para que haya sinceridad. A veces las mamás le dicen, este muchacho no le gusta ni trabajar, usted verá si se lo lleva. Claro, y este muchacho cómo es aquí, a ver, qué compromisos tiene, qué responsabilidad, y esta niña qué tal es. Y entonces tiene que haber un conocimiento para que, hermanos, tengamos algo ya claro y definido. Así de que el hombre debe sí o sí asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque el hombre es el responsable de el mandamiento. El mandamiento le fue dado ¿fue a quién? A el hombre. El hombre es el que recibe el mandamiento. El hombre es el que recibe el mandamiento. El hombre es el responsable ante Dios por el mandamiento dado en el pacto. Escuche bien, ese es el orden. Antes de crear a la mujer, tenga bien claro esto, antes de crear a la mujer, Génesis 2:22, Dios hace pacto con Adán, mostrándole las consecuencias de cumplir o de no cumplir con el pacto. El pacto que se hizo, el primer pacto que Dios hace, porque Dios se mueve por pactos. Dios se mueve por pacto y lo que Dios hace con Adán es un pacto. Y todo pacto tiene contrayentes y todo pacto tiene beneficios, pero también trae restricciones. Y el pacto lo hace Dios es ¿con quién? Con Adán. ¿Por qué? Porque Adán fue creado primero. Y antes de que Dios crea a la mujer, Dios hace pacto con Adán. Génesis 2:16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿A quién se lo dijo? La mujer ni estaba ahí, ni la habían creado. Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero de ese árbol no podrás comer. El día que comas de él, de cierto morirás. Es la responsabilidad del hombre. El pacto se hace con el hombre. Adán enseñó las condiciones del pacto a su mujer, ¿sí o no? Sí. Hay evidencia de que Adán le enseñó a Eva las condiciones del pacto. ¿Dónde está eso? En Génesis 3, el verso 2 y 3. Cuando la serpiente le dice a la mujer, de modo que Dios les ha dicho que no pueden comer de todo árbol, la mujer no le dijo eso. La mujer le dice, no, Dios nos dijo que de todo árbol podíamos comer, menos del árbol. ¿De dónde aprendió ella eso? ¿De dónde lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? El hombre. La serpiente no debía preguntar eso a la mujer, debía preguntar al hombre. Así de que las consecuencias solo vienen cuando el responsable del pacto infringe el mandamiento. Usted y yo tenemos, hermano, sí o sí que asumir esa responsabilidad. Usted y yo podemos evadir la responsabilidad, pero no podemos evadir las consecuencias de la responsabilidad. Usted puede decir hoy, yo no voy a pagar la factura de internet. No la pague, pero no vaya a decir mañana, me quitaron el internet. No, usted no pagó la factura. Y como no pagó la factura, le quitaron el internet. Me dejó el avión, me dejó el vuelo. No, usted no lo dejó el vuelo. Usted llegó tarde. Usted no se levantó temprano. Usted no vio que iba a haber trancones en la vía.
que su carro estaba descompuesto y usted no asumió la responsabilidad. Y entonces ahora vienen ¿qué? Las consecuencias. Ay, mi hija joven o adolescente, pasó esto o fracasó. Ella no fracasó porque fracasó. No, es que usted no asumió la responsabilidad. Usted no supo quién estaba pretendiendo a su hija, qué hacía con su hija, a qué horas entraba con su hija, a qué horas salía. Lo mismo con su hijo. ¿Usted dónde estaba? ¿Quiénes son sus amigos? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? Usted es el responsable. Y hasta que usted y yo no asumamos esa responsabilidad, entonces todo lo que pase, y hermano, lo digo con dolor, pero los triunfos y los fracasos en su gran mayoría en nuestra familia no son porque se dieron así por así, fue porque nosotros hicimos o dejamos de hacer lo que teníamos que hacer. Gran parte, si no por decir todo, los triunfos en nuestra familia y las derrotas, fracasos, fue porque nosotros hicimos o no hicimos lo que teníamos que hacer. Pero eso no sale de la nada, eso no sale de la nebulosa. No. Obviamente hay cosas que se nos salen de las manos, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Así de que las consecuencias solo vienen cuando el responsable del pacto infringe el mandamiento. Dios llamó primero al responsable del pacto cuando vino el pecado y vino la hecatombe. Génesis 3:9. Dios no llamó a la mujer, Dios llamó primero al hombre para pedir cuentas. Dice que Dios llamó al hombre. Váyase allá a Génesis capítulo 3. Mírelo por favor. Y con mansedumbre recibamos esto y lo apliquemos. El capítulo 3, el verso 9 de Génesis, dice la Biblia: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán, ¿dónde estás tú? ¿A quién llamó primero? Ya estaba la mujer, pero no la llamó a ella, llamó ¿a quién? Al hombre. Ahora esa pregunta, ¿dónde estás tú? Él no le está pidiendo su geolocalización, no le está diciendo en qué meridiano está, en qué punto físico está. No, es en un estado. ¿Dónde estás tú? O sea, ¿qué pasó aquí? Si es que tú eres el responsable. ¿Dónde está el responsable? Las consecuencias vienen solamente cuando el hombre come del fruto. Note usted capítulo 13, el verso 11, allí mismo de Génesis 3:11. Dice la Biblia: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Comiste? Note usted que cuando la mujer come no pasa nada. La hecatombe viene es cuando él come. ¿Por qué? Porque él es el responsable del pacto. Él fue el que recibió la orden. Y en el versículo 11 dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Entonces yo soy el responsable directo. Y las consecuencias vienen cuando Adán ignora el mandamiento dado por Dios en el pacto. No cuando la mujer lo hace, es cuando el hombre desecha el mandamiento. Verso 17, lea el capítulo 3. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hermano, van 6,000 años de crisis en la humanidad, solo porque un hombre no hizo lo que tenía que hacer. Todo este caos que hoy vivimos es porque una persona que tenía que asumir la responsabilidad no lo hizo. Por eso yo decía que los grandes fracasos, derrotas y desaciertos en gran parte son por la falta de ¿qué? De asumir nuestra responsabilidad. Y lo reitero, nosotros podemos evadir la responsabilidad, mas no las consecuencias de la responsabilidad. Entonces, hermanos, lo primero que Pedro está diciendo es: ahora ustedes varones, asuman esa responsabilidad. Ustedes son los responsables, tienen que hacerlo. Ay, que es que yo no sé. Mire a Cristo, estudie cómo lo hizo Él, hágalo. Y entonces propóngase a direccionar, ya que Dios lo ha puesto a dirigir una familia, dése a la tarea de hacerlo. Entienda también, según el orden bíblico, que el hombre es el responsable de trabajar y de sustentar a su mujer.
Ese es el orden divino. Génesis 2:15. Váyase allí, por favor. Génesis 2:15. Entonces, en ese orden divino, no solamente se le da el pacto y la responsabilidad al hombre, sino que ahora, antes de crear a la mujer, Dios ordena al hombre trabajar y producir y labrar y de sustentar y de guardar el huerto para sustentar a él y a su familia. ¿Te quieres casar? Bueno, ¿ya tienes capacidad de sustentar una familia? Tienes que tener en cuenta eso. Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Note usted que Adán dijo: este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, hace parte de mí. Es lo mismo que Pablo está diciendo aquí, que el hombre debe amar a su mujer como a su propio cuerpo. Ahora, ¿qué tiene que hacer el hombre con ese cuerpo? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. ¿Y qué? Y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y los dos serán una sola carne. ¿Qué dice Pablo ahora respecto a esa mujer que hace parte de mí, como carne y hueso de mis huesos? Yo debo hacer dos cosas con ella. Número uno, sustentarla. Y dos, cuidarla. Ese es el deber del hombre. Como cabeza, debo sustentar a esa mujer. Es decir, yo debo saber qué le falta a esa mujer. No es justo que el hombre se quede en la casa mientras la mujer va a trabajar para sustentar el hogar. Ese no es el orden. El orden bíblico es que el hombre salga a la labranza, a cuidar, a trabajar para sustentar ¿a quién? A su mujer. ¿A sustentar a qué? A su familia. Hermano, tu trabajo es trabajar. Y si no tienes trabajo, tu trabajo es buscar trabajo. Tu labor, tu responsabilidad es cumplir con el sustento de tu familia, traer la provisión y sustentar a esa mujer y ¿qué? Y cuidarla. Esa es tu responsabilidad. Ese es el modelo original que Dios ha creado para la familia. Entonces los jóvenes hoy deben tener claro que si mañana ustedes piensan formar un hogar bajo el parámetro divino, ustedes deben tener muy en cuenta que serán los responsables de sustentar esa familia. Porque a veces se piensa que la mujer, porque está en la casa con los niños, ella no trabaja, y eso no es cierto. Si hay un trabajo que exige responsabilidad, es el hogar y la crianza de los hijos. Eso es un trabajo y ella lo está haciendo. Pero el hombre debe sí o sí asumir esa responsabilidad de sustento físico de su familia. Pero además de eso, hermanos, debe haber un trato del hombre hacia la mujer de consideración. Vuelva allí a 1 de Pedro capítulo 3, el versículo 7. Dice la Escritura que ese hombre entonces debe tener dentro de sus responsabilidades el trato hacia su mujer. Dice la Escritura en el versículo 7: vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Vivid con ellas qué? Sabiamente. Entonces, parte de nuestra responsabilidad como hombre es vivir con ellas. Aquí hay algo importante. Y es, lo primero que aparece aquí es la convivencia. Es algo que determina la permanencia. Usted va de visita a una casa y usted ve todo bien, bonito, pero usted ya pasa 2 días, 3 días, 4 días y usted empieza a ver las anomalías. Y lo que Pedro está diciendo aquí es: vivid con ellas sabiamente. Hay que evaluar ya la convivencia. Ahora, hermanos, el modelo es que usted conviva con esa persona. Conviva con esa persona. No es el allá y yo aquí. No, es que para eso usted buscó a su esposa o buscó a su esposo, para convivir con ellas. El texto habla de vivir con ellas. Eso tiene unas implicaciones. Una cosa es compartir con alguien y otra cosa es convivir con alguien, bajo el mismo techo, bajo los mismos parámetros.
Y convivir con ellos implica también independencia. Porque cuando uno se casa, uno empieza a crear una cultura familiar nueva con base en un esposo y una esposa. Y allí se crea una cultura familiar. Por eso el mandamiento es: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne, aparte. ¿Para qué? Para que ellos puedan crear una nueva familia con unos nuevos parámetros, regidos ¿bajo qué? Bajo el gobierno de Cristo, el gobierno de un hombre que está administrando una familia. Por eso es importante la independencia. Y vivir implica compañía continua. Compañía continua. Eso es vivir con ellas. No es a la distancia, no es vivir con ellas. Y debe haber un reconocimiento inteligente de la naturaleza de esa relación matrimonial, que ella es un vaso más que, un vaso más frágil, un vaso frágil. La mujer aquí es calificada con fragilidad, no porque sea débil intelectualmente, no es que ella sea menos intelectualmente, como se le quiere o se le pretende mostrar a muchas mujeres en las sociedades que quieren imponer al hombre sobre la mujer, subestimando a la mujer en cuanto a su inteligencia. No, la mujer es igualmente inteligente, moralmente es igual ante Dios y espiritualmente también es igual ante Dios. Pero aquí se habla de fragilidad por razones físicas, que el marido debe reconocer con toda consideración que esa mujer es más débil físicamente, y el hombre debe brindarle por esa razón de que ella es débil protección, provisión y fortaleza. Esa es la razón por la cual el hombre debe ofrecerle a esa mujer protección, provisión y fortaleza, porque ella es más débil que él en lo físico. Por eso el Señor se la sacó de aquí, no se la sacó de aquí para que le diera con el pie, o de aquí para... No, se la sacó de aquí, de la costilla, de su corazón, para que la tenga aquí, la valore y la proteja y le provea y le ofrezca ¿qué? Fortaleza a esa mujer. Ese es el orden divino. Hay una exhortación para los esposos, para todos. Colosenses capítulo 3, el verso 19. Esposos, amen a sus mujeres, a sus esposas, y no sean duros con ellas. No sean ¿qué? Duros con ellas. Porque la mujer es más frágil. La mujer tiene fragilidad, entonces hay que tratarla como ¿a qué? Como a vaso más frágil. ¿Se acuerda cuando usted era novio? Que ella se iba a subir y usted le abría la puerta. Y ahorita ya se casó y no, ya verá cómo se sube. Iba a bajar la escala, venga pues mi reina, yo la llevo. Y ahorita ella verá cómo se defiende. ¿No? Y ahora con esta sociedad que la mujer dice, no, es que nosotros podemos hacer todo. Y entonces desprecian también la caballerosidad del hombre y quieren desligarse de eso. Y usted no me vaya ni siquiera a ofrecer un chocolate, porque es que yo soy capaz de comprarme el chocolate, porque yo no soy una inútil. Y entonces quieren sobreponerse y ven la atención, ven la caballerosidad como un símbolo de debilidad, y no es así. La mujer ha sido puesta como vaso más frágil y el hombre lo que va a hacer es protegerla, proveerle y fortalecerla. Como dice Efesios capítulo 5, el verso 29, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la ¿qué? Y la cuida. La cuida. Esa es la labor suya, varón. Esa es la labor suya, hermano querido. Debe cultivar la intimidad y el compañerismo con su esposa, porque la Biblia las llama a ellas las coherederas de la gracia de la vida. Coherederas de la gracia de la vida. Y aquí no se está refiriendo a la gracia de la salvación, no, se está refiriendo precisamente, como nos registra un comentario del pastor John MacArthur, que aquí la gracia de la vida no es la salvación, sino el matrimonio es una gracia de la vida. Gracia es un regalo. Y hermano, Dios te ha dado a ti esa esposa
como un regalo de parte de Dios. El matrimonio es un regalo, es la mejor relación que un hombre puede tener aquí en la tierra. El esposo debe cultivar la intimidad y el compañerismo con su esposa, sea cristiano o no sea cristiano. Usted debe cultivar la intimidad y el compañerismo ¿con qué? Con su esposa. Debe crear los espacios de compañerismo con ella. ¿Para qué? Para disfrutar de la gracia que Dios le ha dado. Eclesiastés capítulo 9, el versículo 9 dice: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida. Gózate con esa mujer que Dios te ha dado. Para eso se la dio. Pero no, es que ella está con las amigas y yo estoy con mis amigos. Y eso es como cada quien por su lado. Y entonces, no, Dios le dio a su esposa para que usted se goce con ella. Ahora, si hay diferencias, la lleven y la sometan a la obediencia a Cristo. Y todas esas asperezas se elimen, pero usted debe buscar estar con quién, con su esposo, con su esposa, porque es el regalo de la gracia. Ambos son partícipes de la gracia de la vida, y usted debe ver a esa mujer como un regalo de Dios y ese hombre como un regalo de Dios. ¿A quién le da usted más prioridad? ¿A sus amigos o a su esposa? De estar en tiempo con esa persona. Entonces dice Proverbios capítulo 5, el verso 18 y 19: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre, le dice Dios al hombre respecto a su mujer. Juan Calvino comenta acerca de este texto y dice: la alegría aquí descrita en estos textos es la alegría del corazón que surge de un sentido de favor divino. Tu esposa es un favor de Dios. No la vea como un castigo. No, es un favor de Dios. Pero usted es el que la cultiva, usted es el que la cuida, usted es el que la sustenta. Y una mujer cuidada, sustentada, protegida, ¿qué va a hacer? Se va a sentir complacida. Proverbios 18, 22 dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 19, 14: casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene ¿de dónde? De Jehová. Es un regalo de Dios para mí. Y yo debo ¿qué? Valorarlo. Yo debo cuidarlo. Yo debo sustentarlo. Por eso se le dice a los maridos: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Otra función del hombre respecto a la mujer es que él es el encargado de liderar espiritualmente a su esposa. Es el líder espiritual de su casa. ¿Por qué? El texto dice que así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sino que sea santa y sin mancha. Así el hombre debe ¿de qué? De procurar la santidad ¿de quién? De su esposa. El hombre no debe denigrar a su esposa en términos espirituales. Para que los esposos amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, es necesario tener el hombre hacia la mujer un amor purificador hacia su esposa. El hombre no debe mover cosas ni generar ocasiones para que el estado espiritual de su mujer se deteriore. No, él debe velar para que ella crezca en santidad, crezca en honor, crezca en pureza delante de Dios y de los hombres. Pregunto, ¿ese hombre que tienes hoy de novio está en procura de tu pureza y de tu santidad? Joven que estás hoy en noviada, que va a ser tu futuro marido, esposo para toda la vida. Ese hombre te está llevando por caminos de pureza, santidad y honor ante Dios. ¿Está en procura de eso? ¿Estamos nosotros hoy los hombres procurando la santidad de nuestras esposas?
puesto que el amor divino siempre procurará la limpieza y la purificación completa del ser que amamos en todas las formas, en todas sus presentaciones. Hermanos, evitaremos el pecado y la maldad en nuestras esposas. Un esposo cristiano no debería pensar en una sola cosa pecaminosa en la vida de su esposa que desagrade a Dios. Debe antes motivarla para que sea santa y pura. Su deseo más grande para ella debería ser que llegue a ser conformada a la forma de Cristo, de manera que ella también busque como yo la perfección. Así que nuestra intención, nuestro objetivo siempre como hombres es encaminarlas hacia la santidad y a la pureza. Pero es usted, varón, el que a través del uso de la palabra debe procurar que su esposa sea cada vez más santa, más pura, y crear los espacios. Usted es el líder espiritual de su casa. Usted es el que el sábado en la noche dice: bueno, mañana vamos ¿para dónde? Para la iglesia. Usted es el que toma la iniciativa. ¿Qué necesitamos para estar más temprano? ¿Qué necesitamos para que todos estén en la iglesia, rindiéndole culto a nuestro Dios? Ellos son los que mirarán en usted si usted le da el valor o no le da el valor a las cosas de Dios. Y con base en eso, sus hijos y su esposa lo seguirán. Pero usted como varón tiene que ir adelante. Tiene que ir diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes, si ustedes quieren servir a los dioses que antes ustedes, sus padres, sirvieron en el desierto, pero yo me he determinado, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí nos vamos es para la iglesia, nos vamos es a buscar las cosas de Dios y vamos a estar marcando el paso, y la familia va a seguir, porque usted y yo, varón, somos los encargados de purificar por medio de la palabra a esa mujer que Dios nos ha puesto en las manos, y a nuestros hijos. Y eso no es delegable. No, yo la llevo para que el pastor no. Finalmente, hermanos, ¿cuál es la cláusula de propósito? Vuelva ya a Primera de Pedro capítulo 3, el versículo 7. Mire lo que dice la escritura. Al final de ese versículo muestra la cláusula de propósito. ¿Qué dice al final? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nuestras oraciones deben estar en coherencia con nuestras acciones. El hombre que está pidiendo a Dios: uy, Señor, que mi esposa se convierta. Señor, ayúdame. Pero usted debe preguntarse: yo le estoy mostrando a esta mujer a través de mis actos, mis acciones, cómo es que se vive un hombre gobernado por Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted se va a arrodillar a orar por su esposa, usted y yo vamos muchas veces a ser el obstáculo para que esas oraciones no sean respondidas, porque en nuestra mente, en nuestra conciencia está la responsabilidad que no hicimos, y esos actos indebidos nuestros se convierten en obstáculos en nosotros mismos para que nuestras oraciones no sean respondidas. Esto se refiere, hermanos, de manera específica a la oración del esposo por la salvación de su esposa. Si estás orando por la salvación de tu esposa, pero si ella no está viendo en ti el liderazgo y la responsabilidad, tus actos se convertirán en obstáculo para que esa mujer no entre y sea salva. O para que tu esposa no te vea con dignidad y con respeto, y entonces ella pueda seguir creyendo en la veracidad de la palabra. Esa oración se convertirá en un estorbo si él no respeta las necesidades de ella, si él no se mantiene al lado de ella para apoyarla, para sustentarla, para cuidarla, para protegerla, para amarla, para tratarla bien. Sus actos se convertirán en un obstáculo para que ella sea salva, y entonces sus oraciones tendrán estorbo. Concluyo, hermano, y espero que usted y yo guardemos esto en nuestros corazones. Lo primero es que somos llamados a mostrar al mundo, a través de nuestro ejemplo, cuál es el modelo de Dios para los matrimonios, bajo el gobierno y el propósito de Dios. Eso es. No espere que la alcaldía lance un proyecto de cómo criar familias, porque le van a decir cómo hay que criar.
pero no bajo los parámetros bíblicos. 2, los hombres necesitamos conocer más a Cristo para poder imitar a Cristo y poder decirle a los nuestros: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero algo más, pidamos a Dios que nos dé la sabiduría y nos dé la humildad, tanto a los esposos como a las esposas, para vivir a la luz de estos principios espirituales. Y finalmente, oremos por los esposos y las esposas que aún no han llegado al conocimiento de la verdad. Oremos, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Usted varón, usted hombre, usted esposo, tiene una responsabilidad. Y recuerde, no la puede evadir, tiene que asumirla, tiene que prepararse para seguir mostrando a Cristo en su casa, ante su esposa, ante sus hijos, ante la iglesia y ante la sociedad. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Con mucho amor les he traído estas reflexiones. Vamos a orar. Estén en pie, por favor. Padre Celestial, te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús en esta hora y te pedimos, Señor, que en tu misericordia y en tu bondad podamos someternos a tu palabra, vivir de acuerdo a lo que tú siempre nos has dicho en tu palabra. Tu palabra dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Queremos traer honor a Cristo, familias que traen honor al Evangelio, y que las personas puedan mirar familias regeneradas y que están sometidas bajo los parámetros y la obediencia a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar y compartir este mensaje a otros. Esperamos que haya sido de edificación para los creyentes y luz para los que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Para más información, consulte los diferentes enlaces en nuestra página principal.